En el libro de Colosenses, en el capítulo 1, el verso 15, dice: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Hoy me gustaría tratar sobre el tema la perfección de Jesús. El apóstol Pablo, cuando le escribió a los colosenses, dijo que Jesús es la plenitud de la deidad, dando a entender que Jesús no es solamente una parte de Dios o que esté cercano a Él, sino que es el mismo Dios en plenitud. En el libro de Hebreos, en capítulo 1, en el verso 2, dice: Dios nos ha hablado por medio de su Hijo Jesucristo. Esto significa que el que ha conocido a Jesús y ha participado de sus enseñanzas, ha conocido a Dios cara a cara. Muchos dicen: soy cristiano, y se jactan por tener algunos hábitos religiosos. Pero quiero decirles que el cristiano no es el que participa de determinado culto religioso, sino aquel que ha conocido personalmente y recibido como Salvador a Jesús de Nazaret. El apóstol Juan dijo: el que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Esto está en 1 de Juan, capítulo 5, verso 12. Jonás, quien se suponía que era un tremendo siervo de Dios, no quiso obedecer al mandato que el mismo Señor le había dado de predicar en Nínive, y fue a parar en el vientre de un gran pez. Ananías y Zafira murieron instantáneamente porque menospreciaron la soberanía de Dios al mentir al Espíritu Santo. El hijo pródigo pensó que él no necesitaba de su padre para tener una vida equilibrada y abandonó su casa, y esto lo llevó prácticamente a la miseria. El apóstol Santiago dijo: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Note que todos tenemos que pasar por pruebas, por luchas, por tentaciones, pero esto no depende de Dios, depende es de nosotros mismos. Es ahí donde nosotros damos testimonio de que nuestra fe en Jesús permanece firme y que no nos vamos a desviar ni a la derecha ni a la izquierda. Y el Señor Jesucristo dijo: porque yo no he hablado por mi propia cuenta, el Padre que me envió me dio mandamiento de lo que he de decir y de qué he de hablar, y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Notemos que el mismo Señor Jesucristo era muy fiel a todo lo que el Padre le mandaba, le decía o le ordenaba. Por eso el Señor siempre manifestó que Él no hablaba por sí mismo, que todo lo que Él transmitía lo había recibido del Padre. Y el apóstol Pablo, en su carta a los Filipenses, dijo: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Podemos ver que el mismo Señor estuvo muy sujeto a todo lo que el Padre le había dicho, se mantuvo firme y no se desvió ni a la derecha ni a la izquierda. Y nosotros, como siervos de Jesús, tenemos que ser muy fieles a la palabra de Dios, porque esta es la que nos asegura la vida eterna. Una dama cristiana nos contó su testimonio. Estaba muy contenta porque había crecido mucho en la fe. Como todos sabemos, casi todas las mujeres procuran mantenerse en forma. Mantener una silueta esbelta es muy importante. Ella se dejó envolver por una publicidad que promovía unas cápsulas para bajar rápidamente de peso. Nunca pensó que tan bueno sería para el organismo tomarlas por el afán de adelgazar. Las estuvo tomando por un mes, pero causaron estragos en su organismo. Esta pasta le destruyó la flora intestinal, perdió su estómago, el colon en los 2 meses posteriores. Era como si el mal se hubiera ensañado contra ella. Los médicos la desahuciaron y la medicina no podía hacer nada más por ella.
Pero ella tenía una esperanza de asistir a una de las reuniones del pastor César Castellanos y pedirle que orara, y seguro iba a recibir la sanidad. Efectivamente, en una reunión el pastor le puso las manos sobre su cuerpo y oró con fe. Así recibió sanidad. Dios le dio un estómago y un colon nuevo. Si esta señora no hubiera activado su fe para reclamar la sanidad, es probable que nunca hubiera usted conocido este testimonio. Le invito a que me acompañe en la siguiente oración. Amado Dios, gracias porque el venir a este mundo para tomar nuestro lugar y cancelar nuestros argumentos en la cruz solamente lo puede hacer un Dios de amor. Gracias por tu bondad, por tu misericordia, por tu sacrificio, por tu muerte, por tu resurrección y por tu ascensión al cielo. Nunca permitas que nos desliguemos de ti ni a la derecha ni a la izquierda. Te amamos, Dios, en Cristo Jesús. Amén. Declare juntamente conmigo: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación.